Vamos a continuar con el análisis de riesgos. En el primer video vimos los escenarios, análisis de riesgo a través de escenarios y de punto crítico. Ahora vamos a ver el análisis de sensibilidad. Previamente cargué aquí con mi flujo de efectivo, que hemos estado utilizando. Sí, tenemos nuestro flujo de efectivo y también mis variables críticas. Mi inversión de 15 millones con su respectivo BAN con un costo de oportunidad del 9% y una tasa interna de retorno del 13%. Ahora vamos a hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasaría si los ingresos disminuyen un 1.5% y los egresos aumentan un 0.5%? Para ello vamos a modificar nuestro flujo de efectivo con esos datos. Lo que voy a hacer es traer los datos del flujo original para modificarlo primeramente. Entonces, esta cantidad se va a ver afectada por una disminución del 1.5%. Y para poderlo usar y copiar, le doy F4 para hacerlo constante. Voy a agregarle la unidad para que lo sume. Entonces abro paréntesis, 1 más esta cantidad y le doy a aceptar. Lo voy a repetir una vez más. Ahorita lo copio, pero nada más es para que ustedes lo vean. Entonces voy a multiplicar, abro paréntesis, le sumo la unidad a mi variable, que es esta, presiono F4, cierro paréntesis y entonces ya lo puedo copiar. Muy bien. Hacemos lo mismo con los egresos, tomo la cantidad que tengo aquí arriba. Entonces, este se va a ver afectado con un aumento del 5%. Abro paréntesis, agrego la unidad para agregarle ese 0.5%. Para hacerlo constante, presiono F4, cierro paréntesis y puedo copiar la información. Ahí está ya modificado mi flujo de efectivo con los ingresos que van disminuyendo un 1.5% y los egresos van aumentando un 0.5%. Con este escenario, pues nuestra inversión, que sigue siendo de 15 millones, nuestro BAN baja a 1.116.000 y nuestra TIR también baja al 11.55%. Lo importante de nuestro análisis de sensibilidad es armar esta tabla. En esta tabla vamos a, que ya la tengo previamente armada, vamos a poner del lado de las filas los ingresos y del lado de las columnas vamos a poner los egresos. Lo único que hice aquí fue representar los porcentajes del valor normal, que es el 0%, los ingresos aumentados al 1.5, ese 1.5 aumenta al 3, al 4.5, a 6 y a 7.5. ¿Cuál sería mi BAN, no? Entonces, con los egresos hago lo mismo, del 0 al 0.5, le sumo el 0.5 y es el 1, y así sucesivamente. Todas las variables que querramos poner, pero no creo que necesitemos más porque nos va a dar un BAN negativo. Entonces, tomamos el BAN, este último, que fue el que sufrió la afectación de nuestros factores. Entonces, ese es el que tomo aquí y le doy a aceptar. Ya que armé esta tabla, que esta es la importante, puedo yo ahora sí hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar mis datos desde el BAN sin seleccionar los conceptos, solamente los datos.
que he puesto para alimentar mi tabla. Entonces nos vamos a la cinta de datos, análisis de hipótesis, y vamos a utilizar aquí tabla de datos. Aquí me pide una celda de entrada de filas. ¿Cuál es el factor que voy a utilizar en las filas? Son mis ingresos. Y me pide una celda de entrada de columna. ¿Cuál es mi celda de entrada de columna? Este 50%, perdón, 0.5%, y simplemente le damos a aceptar. Regreso yo aquí a mi tabla, ya está alimentada esta tabla. Y aquí me dice que es el BAN, pero aquí la podemos modificar para poderla leer. Lo primero que podemos modificarle es que sean pesos, porque es nuestro BAN. Ya no los puso en pesos. Pero unas cantidades son negativas y otras positivas, entonces también para poder leer nuestra tabla, vamos a hacer la condicional, nos vamos a la cinta inicio, formato condicional, reglas para resaltar, todo aquello que sea mayor a 0, lo vamos a poner de verde, todo lo que sea mayor a 0, le doy a aceptar, y todo lo que sea formato condicional, todo lo que sea menor a 0, lo dejamos así en rojo. Y ya nos dio con esto una idea clara de qué es lo que está pasando. Bueno, si nuestros ingresos se mantienen como el proyecto original, recuerden que nos dio un BAN de 1.845.000, aquí está. Ese es el BAN que nos dio, estos son nuestros datos originales. Entonces, pues esta es nuestra base, ¿no? En el cruce de ingresos, si nuestros ingresos son de acuerdo al proyecto original, y los egresos. Pero ¿qué pasa si nuestros ingresos se disminuyen en 1.5? Si pero nuestros egresos no se mueven, pues tendríamos todavía un BAN positivo muy bueno de 1.239.000. Vamos a quitarle los decimales. Ok. Entonces, aquí la lectura nos daría que si no movemos los gastos o hiciéramos un esfuerzo para que los gastos no se movieran, pero las ventas están bajando, pues todavía tendría yo un BAN positivo con una disminución de ventas de menos 4.5%. Pero ya no soportaría una disminución del 6 y mucho menos del 7. Pero ¿qué pasa si nuestros egresos aumentan 0.5% y nuestras ventas no se mueven? Es decir, son normales, pues todavía tenemos un BAN positivo. ¿Qué pasa si en el cruce aquí del análisis aumentan 1.5, disminuyen nuestras ventas 1.5 y nuestros gastos aumentan 0.50? Todavía tenemos un BAN positivo. Esa sería la lectura de nuestro cuadro. En estos cruces, pues aquí ya al aumentar nuestros egresos en un 0.5%, aquí ya no nos soportaría un BAN. Ya a partir de aquí, nuestro proyecto estaría dando números negativos. Para eso nos sirve este estudio de sensibilidad, ¿sí? Que el último punto crítico sería que nuestros gastos no se movieran o que tuviéramos un incremento de 2.5 de nuestros gastos y solamente podríamos soportar una pérdida en nuestras ventas del 3% y todavía tendríamos un BAN positivo. Todo lo demás, esto nos sirve para tomar decisiones hasta dónde soportaría bajar nuestras ventas en un momento de crisis y con un aumento de esta forma. Por supuesto que puedo yo ir modificando las cifras con los factores de sensibilidad con los que yo quiera alimentar. Aquí podemos
aumentarle los egresos al mismo nivel que disminuyen los ingresos. Aquí podemos tenerlos controlados. Todo el análisis que querramos hacer lo podemos realizar y este sería el resultado en relación al BAN. Lo podemos hacer en relación a la TIR, lo podemos hacer en relación a cualquier otro concepto que necesitemos nosotros analizar. Y con esto, bueno, pues concluimos este segundo video con nuestros pues 3 formas de análisis.